sobrevivientes de 23 comunidades de allá de Guatemala, de las zonas donde más se dio el conflicto armado, decidieron alzar su voz y emprender una lucha contra el olvido. Bueno, aquí estamos, Alejandra Castillo, le decía yo, subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala. Todo ello en el marco de una gran reunión de la cual vamos a platicar, que se está llevando a efecto en México estos días, organizada entre otras instituciones por Artículo 19. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto. Supongo que no es tu primera vez en México, ¿verdad? No es mi primera vez. Ya estuve en una oportunidad hace algunos meses en Nochtitlán, en Oaxaca. Ah, mira. Pero también estoy aquí. A ver, ¿y a qué fuiste a hacer a Oaxaca? Bueno, como sabes, pues yo trabajo en una organización que trabaja el tema de derechos humanos. Hemos trabajado desde la organización el tema de justicia transicional y estuve con sobrevivientes de los diferentes momentos que ha vivido México, de cómo nosotros hemos abordado el tema de justicia transicional en Guatemala y vine a compartir mi experiencia a Nochtitlán. En los últimos años ha quedado la impresión de que Guatemala ha hecho un trabajo muy estricto, muy preciso en contra de la corrupción. ¿Dices que sí o dices que no? Hasta nos han puesto de ejemplo a Guatemala, y lo digo positivamente. Pues mira, yo creo que ha sido también no solo en los últimos 5 años, yo creo que hemos tenido una constante en Guatemala de una lucha permanente contra la impunidad y contra la corrupción. Yo creo que ahí se unen los dos temas, ¿no? Lo que hemos venido trabajando nosotros a partir de los acuerdos de paz y cómo podemos hablar de memoria, verdad, justicia, para dejar las condiciones en Guatemala y que no haya una garantía de no repetición, pero al mismo tiempo cómo esto se va uniendo con toda esa denuncia de la corrupción constante que hay en los diferentes gobiernos y que esto también lleva a que nuevas generaciones se vayan incorporando a esta lucha y hace 5 años pues efectivamente se unen estas dos grandes corrientes de lucha y generamos todo un movimiento ciudadano, porque yo creo que ahí fue un movimiento ciudadano el que se da, y nos involucramos en todo el tema de la lucha contra la corrupción, que eso llevó pues a marchas gigantescas, a que salga un presidente y una vicepresidenta y que bueno, que ahora estén en casos vinculados en casos que se están llevando en tribunales, pero a la vez creo que se generó toda una discusión en la relación del pasado y el presente y la lucha contra la impunidad. A ver, yo creo que esa experiencia que ustedes han tenido para un país que entiendo que es un país más grande, por lo tanto, con más complejidades, con muchos Méxicos al mismo tiempo. Son muchos Guatemalas al mismo tiempo, por cierto. Sí. Pero, a ver, te planteo, ¿cómo abordar ese tema del pasado? Cuando sé que has escuchado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que él no se quiere meter con el pasado, no porque no le importe meterse con el pasado, sino siente que puede perder mucho tiempo y puede perder un gran desgaste para todo lo que quiere hacer. A ver, Alejandra, le pregunto a Alejandra, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre que hagamos? Bueno, yo creo que este es como un caminar. Yo creo que también ¿Es qué? un caminar. Sí. Yo creo que, hablándote como Alejandra, sí. Ha sido importante conocer el pasado. Yo creo que muchos nacimos en la guerra. O sea, yo soy una persona que nací en la guerra, no comprendí qué sucedía, no comprendíamos lo que sucedía en ese momento. ¿Vivías en Guatemala capital? Sí, yo vivía en la capital, pero creo que hubo algo que fue muy importante, que fue el silencio. El silencio fue lo que permeó el que nosotros no pudiéramos saber qué era lo que pasaba. O sea, siempre era el no contarte, pero yo creo que era para protegerte de lo que estaba sucediendo en ese momento. Creo que hablar del pasado a mí me permitió también conocer el por qué yo vivía en una etapa del silencio, por qué yo no conocía en el momento preciso qué pasaba, porque vivir en los 80s y no saber qué pasaba en las comunidades indígenas, qué pasaba en la misma ciudad, era como contradictorio, ¿no? Pero creo que fue esa búsqueda de no hablar de eso para
evitar que pudiera pasarnos algo, que eso lo entiendo ahora, Sí, no lo claro. entendía en ese momento. Sí, Entonces, yo creo que hablar del pasado a mí me ha permitido el poder reconocer lo que se vivió, conocer la historia, pero también recuperar mi propia memoria y poderla vincular con mis luchas actuales. O sea, no solo el ser un activista de derechos humanos, sino también cómo podemos trasladar esa historia, esa memoria a las nuevas generaciones para que ellos puedan venir y decir, esto no puede volver a repetir, pero también queremos una Guatemala distinta. Entonces yo creo que tocar el pasado es más que solo hablarlo, es discutirlo, sentarnos y tomar decisiones de hacia dónde queremos, no solo en el tema de cómo vincularlo a la educación, sino cómo vincularlo a la cultura, cómo reconocer lo que se vivió, pero también reconocer a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Entonces nos da una gama, porque son muchas Guatemalas, Sí. nos da una gama de poder ir vinculándonos más a una historia pasada que se repite en el presente, porque al final nosotros el hecho de estar en estos movimientos ciudadanos, de estar en la lucha contra la corrupción, viene de mucho tiempo atrás, solo que en diferentes etapas. Son diferentes luchas de diferentes guatemaltecos a lo largo de la historia de los últimos años. Sí. A ver, Alejandra, digamos, ¿qué porcentaje todos somos en este subcontinente, como luego nos llamamos, a partir del Río Bravo hasta la Patagonia? Todos somos de alguna otra manera, tenemos una dosis de indigenismo en nuestras raíces. ¿Qué porcentaje de la población guatemalteca es, podríamos llamar indígena? Así como en México debemos de tener, ¿qué será? 15% de la población, pero por supuesto que si uno lo revisa a detalle es evidentemente más, pero ¿qué porcentaje de la población guatemalteca es indígena? Estamos hablando de más del 60%. Más del 60%. O sea, sí, estamos hablando de 23 comunidades indígenas, más la comunidad xinca, más la comunidad ladina, mestiza, o sea, sí somos, y garífuna, o sea, somos muy amplios en cuanto a diversidad, a idiomas. Entonces estamos viéndonos en diferentes pensamientos, diferentes cosmogonías, pero también diferentes planteamientos políticos, de organización, pero también de gobierno. Hasta de decisión, ¿no? Sí, decisión. Sobre todo decisión. Cuando colocas tú... A ver, ¿hace cuánto se ganó el derecho de piso, la defensa de los derechos humanos en Guatemala? Mira, yo creo que los derechos humanos, siempre ha habido una lucha constante por los derechos humanos y principalmente porque no se violen los derechos humanos. Creo que durante la guerra hubo mucha gente que estuvo en esa lucha y en esa denuncia permanente. Creo que después, en el 96, cuando ya se firman los acuerdos de paz, se da una oportunidad de generar las condiciones no solo para que las organizaciones que en ese momento, durante la guerra, hacían todo este trabajo, tengan más oportunidad de abrirse el espacio, sino que también se empieza a dar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de una manera mucho más amplia, de una manera con acuerdos internacionales, pero también nacionales. Y por lo tanto también el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otros derechos de grupos vulnerables, lo cual permite que haya una posibilidad de trabajar de una forma distinta entre las organizaciones y el movimiento social. Entonces yo creo que el 96 lo que permite es abrir esa posibilidad del diálogo entre las organizaciones, pero también del diálogo con la sociedad, de la necesidad de abordar el tema de los derechos humanos desde una manera integral, desde una manera más amplia, pero que todos tenemos derechos humanos, no es solo las organizaciones, sino que todos tenemos ese ejercicio permanente y que eso nos puede dar la posibilidad de un cambio y una transformación social y de nuevas posibilidades de ver en una forma distinta las condiciones en las que vivimos, pero también reconocer los problemas estructurales que tenemos. ¿Lo entienden los gobiernos, Alejandra? Bueno, yo creo que... Pusiste cara, lo entiendo. Yo creo que es cuestión de voluntad política. Sí. Yo creo que en este sentido mecanismos hay, yo creo que hay leyes, pero también tiene que haber una voluntad política que te permita poder implementar todas esas condiciones para que se respeten los derechos humanos. Si lo vemos en la actualidad, vas a ver que se dan las violaciones constantemente, o sea, las violaciones están totalmente, desde
en los megaproyectos, desde la necesidad, incluso desde la misma educación, desde de los derechos básicos, ¿no? La educación, la salud, el acceso a una vida digna, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de voluntad política, que es la que creo que no hay en este momento. O sea, el no tener un presupuesto digno para poder llenar las condiciones básicas de la población, ahí es donde tú ves que no hay una voluntad para poder cambiar esas condiciones de la población, ¿verdad? Como sabes bien, y ese es uno de los motivos, al ratito platicaremos, si te parece, en esta muy interesante reunión en la que estás en México y que nos estás visitando, el tema de las mujeres en México es un tema brutal, ¿no? Sé que tienes todos los antecedentes. Es Ciudad Juárez en un primer momento de una plena toma de conciencia, pero es lo que vivimos en el Estado de México de manera muy dolorosa. Y es lo que luego se vive en la cotidianidad, que como dice una amiga, dice, pues a veces lo sabes y a veces no lo sabes, y eso no significa que no pase, ¿no? Claro. A ver, ahí te diría, tomando en cuenta este grueso de población indígena, una población mayoritariamente femenina sobre la masculina en el país, ¿ahí qué es lo que pasa? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que hemos visto es cómo se repiten los patrones sistemáticos de los ataques a las mujeres, tanto durante las guerras como ahora en momentos en que no hay guerra. No quiere decir que no hayan violaciones a los derechos humanos o que no estemos en diferentes contextos en los diferentes países. Creo que esos patrones sistemáticos se siguen planteando. Creo que una de las cosas es, primeramente, que vivimos todavía en estados patriarcales, ¿no? Sí. Yo creo que desde ahí, si lo vemos desde una mirada, desde ahí somos todavía estados racistas, clasistas, patriarcales, que a la larga no hacen un accionar en cuanto a qué pasa con las mujeres, cómo ver la problemática, que no es la problemática de las mujeres, sino que es del Estado. Al final es de todos. Y al final, exacto, y al final es de todos. Entonces no podemos tener, y que ahí viene también, nosotros en Guatemala tenemos muchísimas leyes. Tenemos leyes muy buenas que están vinculadas con el tema de mujeres, desde la ley contra femicidio, desde leyes que amparan a las mujeres, pero no hay un presupuesto y no hay una implementación de esos espacios. Yo creo que lo que sí ha cambiado es que las mujeres ahora estamos denunciando más la violencia que vivimos. O sea, hay un romper el silencio. Yo creo que el romper el silencio se vincula también con lo que ha pasado después de la guerra, ¿no? Que las mujeres también que vivieron la violencia durante la guerra han denunciado también lo que vivieron, han contado sus testimonios. Entonces eso te da como dices, bueno, ¿por qué no lo puedo decir yo si las mujeres después de 30 años están hablando de lo que vivieron y hay una posibilidad? Entonces yo creo que lo que se ha empezado a hacer es romper el silencio y ver que no eres la única que has vivido la violencia. Ahora, eso no significa que hayan mejores condiciones para las mujeres. O sea, todavía hay muchísimo recorrido que hacer. Sí. También el identificar más allá, el trabajar más allá de solo ver por qué, de que mueren mujeres, sino por qué están muriendo las mujeres y cómo hay una sistematización de esas muertes de mujeres, y también cómo tienes un sistema judicial que lo ve desde esa mirada, desde una mirada que viene de, bueno, una mujer que ha sido asesinada, ¿por qué fue asesinada? No desde que fue un asesinato común por un robo, sino que qué pasa alrededor de eso. Entonces sí hay que haber una preparación para que se puedan hacer ese tipo de investigaciones. ¿Habrán en algún sentido, o sea, con toda esta lucha contra la corrupción que llamó tanto la atención, no exagero si digo que en el mundo, muy en México, muchos especialistas que fueron allá para ver lo que estaban haciendo, lo tomaron como un referente importante, ¿habrá habido un avance real en la lucha contra los ataques a las mujeres, feminicidios? Hoy en Guatemala, ¿alcanzas a verlo así a la distancia? Te diría, sí hemos ido cambiando. De repente, en México, como bien sabes, y ya te lo contaron y sé que lo conoces, de repente nos pasa lo mismo. Extraordinarias leyes, disposiciones muy precisas, muy correctas, toma de conciencia de mujeres y hombres en ese orden para poder defender, pero al final nos encontramos con escenarios cotidianos
brutales. Veía yo hace algunos días esta escena tan brutal en Ecuador, ¿no? De cómo acuchilla un hombre a una mujer delante de la gente, en medio de la impotencia total, ¿no? No, mira, yo creo que, o sea, yo creo que avances sí han habido. Yo creo que no es que no se hayan dado. Yo creo que hay mucho más que hacer. Sí. Pero creo que ahora hay mucho más conciencia en cuanto a que hay más visibilidad del tipo de Qué gran palabra, ¿verdad? Conciencia, perdón. Sí, o sea, hay más conciencia, o sea, ahora se acuerpan más esos procesos. Bueno, en el caso de las organizaciones, hay muchas más organizaciones que están visibilizando lo que han vivido las mujeres, porque yo creo que también ha sido difícil visibilizar lo que viven las mujeres. O sea, si lo vemos desde esa manera, siempre han estado invisibilizadas, incluso en la historia. Si tú ves la historia, o sea, hemos estado invisibilizadas. Entonces yo creo que ahora hay más conciencia y más visibilización de lo que viven las mujeres desde una mirada distinta a los comunes denominadores. Yo creo que eso sí se ha dado. Creo que nosotros además tenemos tribunales de femicidio donde se están llevando casos específicos de mujeres que han vivido violencia o que han sido asesinadas. Entonces yo creo que en ese sentido hemos tenido como más conciencia de cómo poder ver las condiciones de las mujeres en una forma distinta. Y creo que a la vez ha habido como más receptividad desde la sociedad, quizá no en los porcentajes que uno quisiera, pero más receptividad de la sociedad de verse distinto, de tener otras condiciones las mujeres. Y creo que también dentro de los mismos espacios de las nuevas generaciones poder verlo y que ahí está el cambio. Para mí, en las nuevas generaciones es donde puedes ver también el cambio, ¿verdad? Nosotros podemos hacer conciencia, nosotros podemos trabajar directamente en una generación distinta, pero tú ves a la juventud entablando otro tipo de discurso o teniendo nuevas masculinidades, como le llamamos, y eso va a generar otras. Entonces yo creo que ha habido un cambio desde eso poco, pero hablar de nuevas masculinidades, hablar de feminismo, hablar por ejemplo, en el 2015, cuando tú estabas en las manifestaciones, que se hablara además, bueno, y la corrupción, pero también de lo que viven las mujeres, ya le daba una visibilización distinta a lo que vivimos. Fue un año luminoso, ¿no? 2015 para Yo ustedes, creo que ¿no? fue para nosotros muy importante. Creo que fue esa relación intergeneracional que le dio otra visión a las luchas sociales. Creo que también nos vinculamos los movimientos sociales con la ciudadanía, con los estudiantes jóvenes que en ese momento estaban pues comprendiendo cómo se estaba dando. Y ansiosos, ¿no? Y ansiosos, sí, y yo creo que sigue. Yo creo que tal vez no como en el 2015, pero creo que se da un tipo de sensibilización distinta. O sea, tú ahora miras jóvenes que tienen un discurso diferente, jóvenes que se entusiasman de una manera distinta ya en la universidad, que se plantean otras formas de verlo. También jóvenes muy comprometidos que siguen en el ámbito social, otros que buscan el ámbito social como una forma de aportar en el espacio. O sea, yo creo que desde los diferentes espacios marcó una relación intergeneracional, pero también de pasado-presente, que creo que era lo que no teníamos, lo que no sabíamos cómo sí se podía dar. A ver, Alejandra, un tema que, como puedes imaginar, digamos, todos estos conforman un entorno, un diseño de lo que de alguna otra manera va siendo Guatemala, y llegamos a ese lugar que siempre sabemos que es muy delicado, por donde se le quiera ver, que son los medios de comunicación y las redes. Entiendo que rompieron las redes, pero los medios de comunicación, en México, por ejemplo, hay una concentración, como lo sabes, muy marcada, dividido con medios públicos. ¿Esta parte cómo la vivió Guatemala? Bueno, allá además de los medios tradicionales y de los medios de comunicación a través de las redes sociales y todo, también están los medios alternativos, que eso se manejan, que se dan más dentro de las comunidades. O sea, yo creo que ahí ampliamos muchísimo porque se da dentro de las comunidades indígenas y yo creo que han jugado un rol distinto, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, los medios tradicionales siempre han tenido como una línea
vinculada al gobierno o vinculada a, pues, a los grupos pues, de empresariados. En el caso de las redes y en el caso de algunos medios digitales, porque también hay medios digitales, sí, claro, la investigación da un salto porque se empiezan a dar mucho más procesos de investigación. Yo creo que en el caso de los medios digitales se empieza a dar mucho el tema de la investigación, que es algo distinto, y entonces tú puedes tener mucha más información, pero además de eso, esa vinculación de poder ver el trabajo que hacemos desde la sociedad, pero también desde lo que pasa en el Estado. Entonces te da una apertura que no solo llega a nosotros, sino que también empieza a llegar a jóvenes. Y eso empieza a generar una discusión distinta. Y las redes sociales que en algún momento, por ejemplo, en el 2015 se volvieron muy importantes, que creo que ha pasado en muchos lugares del mundo, como las redes sociales, porque eran las que convocaban, eran las que denunciaban, eran las que permitían que todos supiéramos qué estaba pasando inmediatamente y que nos vinculaban, nos juntaba y nos generaba. Y en el caso de las radios comunitarias o los medios alternativos que se dan a nivel comunitario, permitían que llegara otro tipo de información, que en algunos casos es traducida a los idiomas mayas. Entonces llegaba de una forma distinta a estos grupos, claro. A estos grupos. Entonces había como distintas formas. Y los medios estos grandotes, estos que son los canales de televisión, las grandes estaciones de radio, ahí ¿cómo han ido sorteando todo este proceso? Mira, en algunos casos, pues hay algunos medios que tienen programas con gente que está como más abierta en cuanto a poder abordar los temas. Hay otros que definitivamente pues, son más de noticias y que más tienden a no dar la información completa o sesgada, que es lo que hablamos generalmente, pero yo creo que ahí han jugado más el rol de poder hablar a la sociedad y poder plantear los temas, los medios alternativos. Sí, ahí es donde está. Ahí es donde nosotros está el asunto. Oye, a ver, este es un tema que está con este triángulo que le llaman, ¿no? El Salvador, sí, Honduras, Guatemala. Pero yo cuando dicen que es un triángulo, digo, ¿cuál triángulo? Es cuadrángulo, ¿no? Nosotros somos los cuartos ahí en el asunto, aunque cada vez, fíjate lo que son las cosas, sé que lo sabes, México tiene menos migración hacia los Estados Unidos. Pero México hoy, de ser un país con menos migración, puede ser país hasta de destino para los migrantes. A ver, ¿cómo ves, Alejandra, estas caravanas que además pasaron por tu país y tuvimos en octubre un momento muy difícil en la frontera Guatemala-México? Bueno, yo creo que cuando tú hablas de ese triángulo, yo creo que las condiciones que se viven en Centroamérica y principalmente en estos tres países son condiciones que vienen vinculadas con el tema de la corrupción. Yo creo que las condiciones de vida de las poblaciones, principalmente de una mayoritaria población como es hombres, mujeres, niños que viven en condiciones de que ni siquiera tienen las condiciones básicas ni los derechos básicos, yo creo que siempre ha habido el sueño americano, el sueño de poder ir a Estados Unidos para poder tener mejores condiciones. Creo que ahora lo que sucedió fue que se hicieron ver, porque yo creo que flujo migratorio siempre ha habido. Siempre ha habido. Siempre hemos sido un lugar. Las condiciones sí han sido más difíciles quizá ahora por los diferentes gobiernos que tenemos, por las diferentes estructuras que hay, por la violencia que se está viviendo, que se ve en Honduras, que se ve en Guatemala, que se ve en Salvador. Pero yo creo que el flujo migratorio siempre ha estado. Ellos lo que hacen es dejarse ver y decir, no, nosotros vamos porque tenemos el derecho de migrar. Como dicen, hacer visible lo invisible, ¿no? Exacto. Yo creo que para nosotros fue una experiencia muy distinta, porque por una parte, efectivamente, es ver cómo realmente se da la migración, pero por otra parte, tú ves la solidaridad. O sea, estamos hablando de que la ciudadanía se solidariza con la gente migrante. ¿Eso pasó en Guatemala? Eso pasó en Guatemala. O sea, tú mirabas cómo iban pasando la gente de Honduras
y llegaba la gente y ponía puestos de pan. Ayudaba. Y llevaba comida, Sí. y llevaba ropa. Y iban en el camino y de repente un camión decía, súbanse. Y de repente una camioneta, vayan. Pero yo creo que es también esa empatía que te da el que tú también puedes tener un hermano, un padre migrante o que está en Estados Unidos Sí. o que ha tenido que pasar por esa ruta también, o desaparecidos o desaparecidas que no llegan nunca a Estados Unidos o que tú no sabes qué pasó Sí, con como, ellos. como sabes, en México pasó en lo general. Hubo, sobre todo ahí, un grupo muy claramente señalado en Tijuana que creo que rompió con con lo que se había vivido a lo largo del país. A ver, Alejandra, déjame concluir preguntándote, eres bienvenida, pero ¿qué andas haciendo aquí? Bueno, la verdad es que nosotros desde el trabajo que hacemos, pero personalmente hemos trabajado en el tema de justicia transicional, que es todo el tema de memoria, verdad y justicia de lo que pasó en la guerra. Nosotros hemos llevado juicios, bueno, el principal ha sido el de Ríos Montt, ¿El de Efraín Ríos Montt? por genocidio, y pues ahora vengo a México a contar nuestra experiencia. Padre, qué padre. Lo digo padre en el sentido de la relevancia que tiene este asunto. Sí, para nosotros es muy importante porque creo que todas las sociedades tenemos derecho a saber la verdad, Sí. pero también tenemos derecho a escoger cómo queremos. ¿Quién es vivir Efraín la Ríos Montt? justicia. Efraín Ríos Montt fue un dictador en Guatemala en el periodo de 82-83. Un año nada más. Y ahí fue donde, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se cometieron actos y genocidio en Guatemala. ¿Cuántas personas habrán muerto en Guatemala en todo ese proceso? Mira, durante... Sé que no es solo un año, ¿no? Pero en Sí. ese año particularmente. Mira, este caso contra Ríos Montt fue solamente contra la población Ixil y se habla de más de 1,700 personas durante ese periodo, pero solo de la población Ixil, Sí. no estamos hablando de todas las áreas donde ¿Tienes se una cometió. idea de todas las áreas en las que pudo haber este hombre participado de manera tan oprobiosa? Mira, según la comisión, en 5 áreas se cometió genocidio. Ahorita se están haciendo investigaciones de las otras áreas para ver cómo se dio el genocidio en las otras áreas. Pero ha sido muy importante porque creo que eso deja precedentes que van vinculados con el presente en la lucha contra la corrupción, y es que nadie puede estar arriba o por encima de la ley. Y creo que eso es lo importante. Nadie puede cometer violaciones a los derechos humanos, nadie puede cometer corrupción, porque siempre hay una ley que va a generar las condiciones para que puedas ir a un juicio y para que puedas, si cometiste todos estos delitos y estas violaciones y esta corrupción, tienes que pagar por ello. Una ley basada en un consenso social, Sí. de civilidad, de organización del Estado, etcétera. Y creo que una ley también basada, si es de la justicia transicional, en los y las sobrevivientes de esas violaciones. Oye, Alejandra, ¿nos podemos sacar una foto Claro, para que mucho nos acordemos de ti aquí en el canal? Y Será un agradecidísimo mucho, ¿eh? No, Gracias. es un gusto. Gracias, Alejandra, que estuviste con nosotros. Muchos saludos allá a tu país, tan cercano siempre para México, ¿no? Gracias. Nuestra frontera, ¿no? Sí. Somos frontera. No, y además es un gusto estar aquí contigo. Es un gusto. Gracias, Alejandra. Gracias. Pásenla bien. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.